Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Llega el verano y con él, en teoría, las vacaciones. Seguramente para algunas personas sea así y para algunos y algunas deportistas quizá también después de un año tremendo post-paralímpico. Pero la realidad es que ahora mismo hay muchas competiciones en juego y si no las hay ahora, las habrá justo después de la temporada estival, que es donde solemos ver los campeonatos de España, campeonatos de Europa o campeonatos del mundo. Así que el calendario no suele parar, no suele dar tregua y no suele dar descanso, y por eso el podcast oficial del Comité Paralímpico Español siempre está al quite de lo que tiene que ocurrir para ir contando cuál es la actualidad del día a día de todos y todas las protagonistas que engloban el deporte con discapacidad. Y no hay mejor manera, por mucho calor que haya, de entrar en el podcast número 40 que realizamos de manera mensual, que bajo el sol, bajo la playa o bajo la piscina. Desde donde sea que nos escuchéis, gracias por elegirnos y esperamos que paséis un buen rato escuchando todo lo que tiene que dar, que es mucho, el deporte paralímpico a nivel nacional e internacional. Y para empezar nos pasamos como siempre por la redacción del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español para que sea Isabel Domínguez la que nos abra el fuego, como siempre resumiendo cuál ha sido la actividad deportiva más destacada de los últimos 30 días, contada tanto por ella como por sus protagonistas. El calendario del triatlón paralímpico cuenta con una gran oferta de pruebas internacionales, principalmente series mundiales y copas del mundo, que permiten a los deportistas ponerse a punto para las dos grandes citas de cada temporada, los campeonatos del mundo y de Europa. La ciudad francesa de Besançon, en las estribaciones de los Alpes y a orillas del lago Ossel, acogió este año la máxima competición continental. Pese a lo idílico del entorno, el intenso calor y la humedad fueron los protagonistas de una jornada en la que de nuevo la selección española tuvo una gran presencia en el podio. Susana Rodríguez, la que nunca defrauda, sumó su sexto título europeo, acompañada por su guía Sara Pérez, en una prueba en la que las españolas dominaron de principio a fin. Bajo unas condiciones bastante duras de calor y humedad hemos conseguido la medalla de oro y bueno, estamos muy contentas porque hemos hecho una buena carrera y ahora ya en breve nos pondremos a trabajar para el Campeonato del Mundo de Wollongong. También en la clase PTVI para deportistas con discapacidad visual, pero en categoría masculina, se impuso una dupla española, la formada por Héctor Catalá, que se resarció así de la aparatosa caída que lo apartó del podio en París 2024, esta vez con Diego Méntrida como guía. Y el tercer entorchado correspondió a Eva Moral, que venció con solvencia en la categoría PTWC para triatletas en silla de ruedas. Bueno, pues muy contenta con la victoria del Campeonato de Europa celebrado en Besançon, en Francia. La verdad es que las condiciones fueron bastante duras porque pasamos muchísimo calor, el circuito era bastante duro, pero bueno, el nivel del triatlón paralímpico cada vez es superior y muy contenta de haberme proclamado campeona y poderme llevar esta medalla para España y compartirlo con todos mis compañeros. 2 bronces completaron el botín de la selección nacional en Besançon. Uno lo ganó Nil Riudavets en la clase PTS4, que igualó el tercer puesto de su debut paralímpico en París, y el otro se lo llevó Dani Molina, quien tras una temporada complicada no pudo reeditar el oro de los Juegos en la PTS3. Los demás deportistas con discapacidad física que compiten de pie también quedaron muy cerca de las medallas. Andrea Miguélez y Lionel Morales fueron cuartos, Diego Lardón quinto y Alejandro Sánchez Palomero séptimo. Raquel Mateo se vio obligada a abandonar por problemas con la prótesis. Todos ellos piensan ya en el Mundial de Wollongong, en Australia, que pondrá el broche a la temporada a mediados de octubre.
Hablábamos al principio de este podcast del verano, que es una época que asociamos cada vez que hay juegos a ponernos delante de la televisión y tener la capacidad de poder ver desde hace mucho tiempo los Juegos Paralímpicos en directo. Pero ¿desde cuándo comenzamos a poder hacerlo? Hoy el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, nos explica en su minuto paralímpico histórico que no estamos tan lejos de la que fue la primera retransmisión de unos Juegos, precisamente además, en nuestro país. Los Juegos Paralímpicos de París fueron retransmitidos por 225 cadenas de televisión y obtuvieron una audiencia de 2.500 millones de espectadores en todo el mundo. Un 40% más con respecto a Tokio 2020 y un 110 más con respecto a Río 2016. La evolución es constante e imparable. Pero este camino tuvo un punto de partida y no fue otro que los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. En la capital catalana se produjo por primera vez lo que se conoce como señal internacional en unos Juegos Paralímpicos, la señal de televisión que se ofrece desde la televisión anfitriona al resto de países que lo solicitan. En este caso, la televisión anfitriona o host broadcaster fue TV3, Televisió de Catalunya, que produjo 40 horas semanales de deportes como natación, atletismo o baloncesto en silla de ruedas. Fue la primera vez en la historia en la que se retransmitían imágenes en vivo de los Juegos Paralímpicos. A partir de entonces, las retransmisiones paralímpicas fueron avanzando edición a edición gracias a la colaboración del Comité Olímpico Internacional, dado que a través de la empresa OBS, Olympic Broadcasting System, se fueron aprovechando las infraestructuras que se utilizaban en los Juegos Olímpicos para dotar de una altísima calidad a las retransmisiones de los Paralímpicos. Según se iban mejorando las retransmisiones paralímpicas, se empezó a producir también el fenómeno de la venta de derechos de esta competición a las distintas televisiones del mundo, lo que poco a poco se ha ido convirtiendo en una fuente de ingresos añadida para los comités organizadores de los Juegos. Un punto de inflexión llegó cuando en 2012 la cadena Channel 4 logró arrebatarle a la mismísima BBC los derechos de retransmisión para Gran Bretaña de los Juegos Paralímpicos de Londres. Con los derechos en su mano, Channel 4 construyó un producto televisivo de primer nivel, creando contenidos en torno al movimiento paralímpico durante los años previos, con campañas de publicidad premiadas internacionalmente y con una programación durante los Juegos en la que aderezaban las retransmisiones en vivo con intervenciones de los protagonistas, contenidos explicativos, opiniones de expertos, tertulias o incluso programas de humor relacionados con el deporte y la discapacidad. El éxito de audiencia fue muy grande y la cadena británica repitió su cobertura en los Juegos de Río, Tokio y París, convirtiéndose en el gran referente mundial televisivo en deporte paralímpico. En España, RTVE ha sido siempre la encargada de retransmitir los Juegos Paralímpicos desde que hay señal internacional. No obstante, la televisión pública nunca ha demostrado un gran entusiasmo por los Juegos Paralímpicos y a menudo ha tenido que ser la intervención del Comité Paralímpico e incluso las presiones políticas las que han ido provocando unas retransmisiones cada vez mejores en cuanto a cantidad de horas, calidad de los contenidos y resultado de audiencias. Hemos conocido las sedes y hemos conocido los nuevos deportes que dentro de 3 años en Los Ángeles impulsarán de nuevo los Juegos Paralímpicos hacia lo más alto del deporte mundial. Por eso siempre le preguntamos a Álvaro Gavilán cuáles son las interioridades de los deportes que habitualmente podemos seguir, pero especialmente en esta ocasión de los deportes que a lo mejor hasta el momento no hemos sido capaces de poder ver, porque se incorporan por primera vez a la disciplina paralímpica en unos Juegos y porque seguramente nos hagan conocer nuevos héroes y heroínas del deporte con discapacidad. ¿De quién nos hablas, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Yo encantado de saludarte un mes más por aquí en el podcast dedicado al deporte paralímpico. Hoy te vengo a hablar de un deporte que recientemente se ha incorporado a la modalidad paralímpica y se trata de la escalada. La escalada paralímpica es un deporte que lleva practicándose décadas, pero no fue hasta 2011 que se celebró el primer campeonato del mundo. A diferencia de la modalidad olímpica que cuenta con 3 pruebas, la velocidad, la dificultad y el bloque, en la escalada paralímpica solo contamos con la dificultad. Esto se trata de una vía larga, llena de presas, donde los escaladores tienen que intentar llegar a lo más alto. En caso de empates también se tiene en cuenta el tiempo o el resultado de las pruebas anteriores a la final. Como en todos los deportes paralímpicos, existen ciertas adaptaciones.
Por ejemplo, la cuerda en la escalada paralímpica ya está colocada en la parte superior y los escaladores no tienen que ir chapándose, es decir, colocando la cuerda en cada arnés situado a lo largo de la vía. Otra adaptación para los atletas ciegos es que en la parte de abajo hay un guía con un sistema de comunicación que les va indicando dónde se encuentran las presas, cuál es la ruta que tienen que seguir o cuál será su siguiente movimiento. Y por último, como en todos los deportes paralímpicos, contamos con clases en función de la discapacidad de los deportistas. En el caso de la discapacidad visual, existen las categorías B1, B2 y B3, aunque en Los Ángeles 2028 solo contaremos con la B1 masculina y la B2 femenina. Existen 4 clases para englobar las limitaciones o amputaciones en extremidades. En la clase AU encontramos las limitaciones en los brazos. AU2 sería aquellas amputaciones o limitaciones por debajo del codo, mientras que AU3 únicamente en la mano. La elegida para incorporarse al programa de Los Ángeles es AU2. Por otro lado, en la clase AL encontramos aquellas limitaciones o amputaciones en los miembros inferiores. En la clase AL1 se englobarían a los deportistas con discapacidad en ambas piernas, mientras que en la clase AL2 sería únicamente en una pierna. Y es esta clase la que se disputará en Los Ángeles 2028. Por último, contamos con la clase RP, que engloba a aquellos escaladores con parálisis cerebral u otras afectaciones neurológicas que afectan a su coordinación o su fuerza. Existen 3 clases, RP1, RP2 y RP3, en función de la gravedad, y será la RP1, es decir, la que conlleva mayor discapacidad, la que encontraremos en Los Ángeles 2028. Recientemente tuve la suerte de estar en el Campeonato de España. Es un deporte que está cogiendo mucha fama y cada vez vemos más rocódromos por todo el país. Así que nada, como siempre te invito a practicarlo. Quedamos cuando quieras en un roco y le damos unos pegues a la pared. Aunque no sé si te veo a ti tan valiente como para ponerte un arnés y subir una vía. Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos el mes que viene. Hace más de 10 años se produjo un pequeño documental de 10 minutos sobre la vida de David Casinos llamado Una luz diferente, que la mayoría de las personas todavía pueden ver en YouTube y donde en las muchas ocasiones que yo lo he recomendado, le he dicho a la gente que lo vea porque no se pierden 10 minutos, se ganan 10 minutos. Y hay muchas frases y muchas situaciones que vale la pena ver, y no voy a hacer spoiler aunque llevemos más de una década con él colgado. Pero hay un momento que a mí me emociona especialmente en el que David explica cómo conoció a la que hoy es su mujer. Y dice, yo estaba entrenando en la pista y debió verme allí con mi bastón y dijo, qué chico más guapo. Y de repente empezamos una relación que ya dura, en aquel momento decía, 5 años y espero que vaya para largo. Pues ha ido para largo, porque después de eso tienen 2 hijos, después de eso ha habido 2 perros guía más y todo lo que hay por delante. Así que os quiero presentar, porque normalmente está fuera de los focos y mira que tiene motivos para estar dentro, a la mujer de David, que os aseguro que tiene entidad propia y hoy lo vais a descubrir. Celia Maestre, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Pues muy bien, muy emocionada, ¿eh? Porque cuando recuerdo Una luz diferente digo, ostras, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquello? Pues 13 años. 13 años y 20 desde que David y yo estamos juntos. Bueno, yo la primera pregunta creo que es obligatoria. David cuenta ahí su versión de la historia como diciendo, claro, es que cayó rendida a mis encantos. Creo que es el momento, 13 años después, que conozcamos el otro lado de la versión, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a conocer a David fue en la pista de atletismo y que además era un chico que lanzaba martillo y que a posteriori descubrí que no veía. Entonces, a mí me impactó mucho ver a alguien con una ceguera total lanzar el martillo como lo lanzaba David. A partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Pues mi hermana también es diabética tipo 1 y más de 20 años después, aquí seguimos. Entonces, bueno, sí, la versión es que fue un flechazo a primera vista. En mi caso, en el suyo fue diferente, pero así seguimos. Mira, yo te quiero preguntar algo que yo me imagino que se preguntará mucha gente, que es cómo se percibe que una persona ciega se enamora
y cómo se hace un acercamiento a alguien que no te ve, porque son cosas que yo creo que siempre tenemos en la mente la gente que no interactúa demasiado con personas con discapacidad, pero que nunca te atreves a preguntar, ¿no? Yo le he hecho preguntas más bestias a David, ¿eh? No las voy a reproducir aquí, y no tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con otras cosas, pero en este caso, no sé si recuerdas aquellos primeros momentos. Sobre todo teníamos muchos puntos de vida en común. Entonces, el enamoramiento vino a base de que primero nos hicimos muy amigos, a través de conocernos en la pista, a través de cafés, a través de pista de atletismo, de competiciones, donde íbamos descubriendo cómo era el uno del otro. Para mí la ceguera no era un problema, sigue sin serlo a estas alturas de nuestra vida, sino que era una condición de David. A mí me gustaba el David persona, porque veía la vida como la veía yo. Nuestros objetivos futuros eran muy parecidos, nos reíamos mucho, cosa que seguimos haciendo. Entonces yo creo que ese fue nuestro punto de enamoramiento principal, el aprender que éramos capaces de tener muchas cosas en común a través del día a día, del hablarnos, del escucharnos, del compartir. Te quiero preguntar, porque muchas veces la historia de David ya la sabemos y tapa todo lo demás, pero claro, hay una historia de Celia que se entrena con él, que es su guía, que pasa mucho tiempo en la pista con David, que me imagino además, igual que esas parejas que trabajan juntos, que eso acaba generando tensiones. ¿Cómo es la Celia primigenia? Quiero decir, ¿cómo llegas tú al atletismo y posteriormente al mundo del deporte con discapacidad? Porque siempre hablamos de la trayectoria de tu marido, pero no hemos hablado de la tuya. Yo llego al mundo del deporte porque yo hago atletismo desde que soy muy pequeña. Yo empecé en el mundo del atletismo con 9, 10 años, primero en el atletismo escolar y a posteriori en el Valencia Club de Atletismo con Manolo Arnás, que para mí es un referente, y con Santiago Sánchez. Continué muchos años, también entrené con Chabó, entrené con Jesús y todo ello conformó a la Celia que enamorada del atletismo, que sigue siéndolo en la actualidad. Se quedó vacante porque se quedó embarazada la monitora del grupo de atletismo de personas con discapacidad intelectual. Yo acababa de sacarme ahí el título y me dijeron, oye, ¿por qué no haces las prácticas con nosotros? Y ese fue mi primer contacto en el mundo de la discapacidad, las personas con discapacidad intelectual. Y a posteriori, a mí me gustaba. Yo siempre he sido una enamorada del deporte y cuando empiezas a conocer el deporte paralímpico o el deporte de personas con discapacidad, te abre tanto y a mí me llenaba tanto que cuando él y yo arrancamos la relación, yo no era su guía se tuvo que retirar y me dijo, ¿por qué no te pones tú como guía mío? Yo al principio te da un poco de miedo porque es que David ya había sido campeón paralímpico y teníamos que superar que David había sido campeón paralímpico. Y dije, bueno, nosotros siempre hemos tenido muy claros que esto era una relación profesional. De la puerta de la pista de atletismo o del gimnasio éramos guía y atleta y luego en casa era casa. Y éramos nosotros, una pareja que se empezaba o que a posteriori pues ya estaba con Cayetana o tenía una vida personal. Entonces, eso, pero es verdad que yo me inicié a través de la discapacidad intelectual y mira. Has dicho una cosa que me llama mucho la atención, que es que cuando os conocéis, tú y aquel David, tenéis muchas cosas en común y un futuro muy claro en el que confluyen muchos temas. Pero tú luego has ido conociendo, porque él te lo ha contado, al David que vio. El David que pierde la vista a los 21 años, el David que era mecánico industrial, el David que tenía un gusto para vestir que podríamos catalogar de complejo. Por decirlo de alguna forma, sí. Por estar en un aspecto diplomático. Y no sé si tú crees que de aquel David tú te hubieras enamorado, porque estamos hablando de un David, yo diría que diferente, ¿no? Obviamente la ceguera te cambia y te cambia si la tienes con 21 años, pero no sé si es la misma persona el David, digamos, 18-21 que el post-21. Yo creo que no, pero es que además, si David no hubiese perdido la vista, David y yo nunca nos hubiésemos conocido, porque nuestros mundos nunca hubiesen confluido, porque nosotros nos unió la pista de atletismo. David, cuando pierde la vista, ya no hacía atletismo. Entonces, nuestro punto de partida es que si él y yo no, o sea, si él no hubiese perdido la vista, no nos hubiésemos conocido. Aquel David, que aún tiene reminiscencias, gracias a Dios la plata ya no, ¿sabes? Pero sigue teniendo cosillas del pasado, pero no es para nada. Y él mismo lo dice, no soy el que era
cuando tenía 17. Yo siempre digo, por suerte ninguno es el que cuando tenía 17 o 18, porque si no, tela marinera, ¿cómo sería el mundo? Entonces, le quedan cosillas de aquel David, pero para nada es el mismo. Y esta es una conversación que él y yo hemos tenido muchas veces. Ostras, pues es que cuando yo era más joven, mi actividad era esta, es que no tiene nada que ver con el orden, con la estructura, con cómo es David en la actualidad. Bueno, podemos pensar que dentro de las dificultades y tú, habiendo ya estado en contacto con deportistas con discapacidad, digamos que la convivencia más allá del deporte tiene una cierta dificultad, pero no tanta, porque al final David ha tenido mucha autonomía. Tú lo conociste con bastón, pero luego llega Ximena, luego llega Farala, ahora llega Urano. Pero claro, hay un momento en el que nace Cayetana, luego nace Jordan, hay que vigilar a los niños. Hay veces que tú no estás porque te tienes que ir a trabajar y está David. Él me cuenta siempre una historia maravillosa, que es que nunca le dijo a sus hijos que era ciego hasta que ellos lo descubrieron por sí mismos, pero habían normalizado tanto la situación que evidentemente ya lo veían de una manera distinta. Pero te quiero preguntar cómo es la logística familiar con una persona ciega en casa. Compleja, pero es verdad que siempre tuvimos claro que David tenía que tener mucha autonomía y que esa autonomía se tenía que ganar a base del día a día. Está claro que el tener un perro guía siempre le ha dado más oportunidades. Para mí es una herramienta fundamental. Han sido Faral y Ximena dos miembros más de esta familia y ahora lo es Urano. Pero es complejo. Al final tú tienes que tener todo de una forma mucho más cuadriculada que una persona que no tiene discapacidad. Porque si al niño hay que recogerlo en el colegio y tiene que ir David a las 5 de la tarde, para en este caso el Cayetano de Jordan, tiene que tener muy claro cuál es el paso. Oye, que que David no se va a acercar a primera fila donde están todos los niños, sino que va a ser el último, que Jordan se tiene que esperar o que Cayetana se tenía que esperar en su momento. Además, nuestros hijos son como el agua y el aceite, son completamente diferentes. Entonces, Cayetana enseguida entendió que pasaba algo y aunque David nunca le ha dicho que no ve, Cayetana sí que es muy consciente. Pues cosas como dejar cosas por medio, ella lo ha hecho menos. Jordan es otro nivel. Hay que explicarle mucho que no puede dejar cosas en medio, es mucha organización familiar y luego, por suerte, tenemos ayuda, que cuando no hemos podido llegar a algo, pues siempre han estado las familias para echarnos un cable, pero aún recuerdo el primer día que Cayetana se fue a la guardería en el saco, porque una persona invidente no puede llevar un carro. Entonces nosotros llevamos una mochilita portabebés y Cayetana iba en su mochilita portabebés en aquel momento con Ximena. Pues, por ejemplo, teniendo en cuenta que ahora extraescolares, David se puede ocupar de las que funcionan en Moncada, en el pueblo, y yo las que se ocupan fuera. Mira que nos conocemos años y te haría 215 preguntas, pero quiero acabar con dos. Una es, ¿cómo te has sentido estando en unos juegos? Porque si el David vidente no hubiera perdido la vista, quizá nos hubierais conocido. Si eso hubiera ocurrido, es factible que tú nunca hubieras estado en unos juegos. ¿Qué recuerdo tienes de haber estado en unos Juegos Paralímpicos? Si David no hubiese perdido la vista, yo no hubiese cumplido uno de mis sueños, que era estar en unos juegos. La vida quiso que fuesen Juegos Paralímpicos y no Olímpicos. Cumplí muchos sueños, acompañar a David como abanderado, estar en una villa, enamorarse, disfrutar y querer el deporte paralímpico, algo que llevo en vena. Entonces, para mí ha sido seguramente de las cosas más importantes. Yo cierro los ojos y sigo recordando cuando entramos la primera vez en Atenas. Recuerdo perfectamente el día que David fue abanderado en Pekín. Recuerdo los sufrimientos para muchas de las medallas y lo duro que ha sido. La última vez que entramos en un estadio olímpico, que fue en Río, y eso es algo que yo sigo recordando y que le cuento a mis hijos, porque ellos no lo pudieron vivir y es que no hay nada que tenga mayor valor que eso. Pero ellos han vivido, sin embargo, los Juegos medio desde dentro en París porque viajasteis con ellos y estuvisteis un tiempo. Lo que pasa es que, claro, los que hemos vivido Juegos desde dentro, yo además tuve la suerte de estar en París dentro de la villa, estuve en Londres con vosotros, estuve en Tokio en medio de una pandemia. No sé cómo lo han percibido ellos en una macroestructura como era la del país francés y volver a la normalidad en unos Juegos de estas características. A Cayetana, por ejemplo, Jordan aún es más pequeño porque tiene 6, pero Calle los ha bebido con intensidad. El poder ver ganar a Ricardo desde prácticamente la tercera fila, eso es algo que no puedes contar. Es que además es amigo tuyo. Es que luego Jordan preguntaba, ¿pero es un robot? Y yo,
A él le impactó mucho, pero es que luego, jolín, pudimos estar en Roland Garros con las figuras de Nadal, lo que disfrutamos en el Estadio Olímpico. Mi hija alucinó viendo saltar a Marc Curren. Cuando vimos a Álvaro, cuando vimos a nuestros amigos, a Kim, a Héctor, yo creo que hemos hecho una adicta al deporte paralímpico. Y ya ha dicho que ella a Los Ángeles también viene, que claro, que nos la íbamos a dejar, sí. Hombre, obviamente. Y yo creo que Jordan también en algún momento va a tomar la conciencia de que quiere ir a Los Ángeles. Pero no quiero cerrar esta entrevista sin darte el valor que tiene no solo todo lo que hemos dicho cuando ha sido guía de David, madre, su mujer, has visto cómo ha ido evolucionando, cómo ha dejado el deporte y ha conseguido seguir reordenando su vida. Pero Celia Maestre también trabaja ahí mucho para el deporte paralímpico, ahora con relevo paralímpico, pero durante mucho tiempo en otras circunstancias. Entonces me gustaría que como mínimo nos expliques también cómo aquella entrada a pista por el embarazo de una chica que te llevó a encontrar a la persona de tu vida, de repente te ha llevado a encontrar el trabajo de tu vida. Es lo que más ilusión me hace. O sea, quiero decir, para mí el relevo paralímpico es un proyecto espectacular que me da la vida muchas veces, del que me siento súper orgullosa, pero sobre todo es un proyecto que cambia vidas. Entonces, a mí en un momento determinado, en una situación X, me cambió la vida y nosotros somos fieles creyentes de que tenemos que cambiar vidas. Judith Tortosa esté en un mundial es porque ella se lo ha trabajado mucho, porque sus entrenadores han trabajado mucho por su club, pero también porque un día sus padres se fiaron de una que les dijo, es que Judith podría correr en una race runner, y nos miraron así como diciendo, está muy bien, no está. Entonces me impacta tanto cada caso, cada persona que consigue o cada familia que te dice gracias. Aquel momento cambió mi vida, hizo que me enamorara del deporte paralímpico y relevo me da todo. Trabajar por la base, yo siempre había estado trabajando con David en la élite y ahora no cambiaría yo la base por prácticamente nada. Lo cambiaremos para ir a Los Ángeles, que no es También, mala cosa. pero de espectadores, que también Sí, he sí, sí. descubierto que lo vivo mucho mejor, sufro menos, que estoy más tranquila, que lo disfruto. Creo que desde este lado tampoco lo estoy llevando mal. Ya te digo que no, porque yo conozco la historia del oro de David en Londres cuando tuvo que parar porque Oscar Pistorius corría. Eso significó que alargara el lanzamiento, eso significó que no podía pincharse por la diabetes que sufre y que llegó con las manos agarrotadas a la villa. Y todo eso lo estaba viendo Celia en primera persona. Queremos darte las gracias, Celia, por lo que has hecho ya por el deporte paralímpico y por lo que te queda por hacer. Y yo creo que no hay mejor broche para entrar en el verano que esto que nos cuentas. Muchísimas gracias y ánimo por ahí, porque ya hemos visto que Jordan, como prevíamos antes de que acabaran los 15 minutos, tenía que aparecer, así que... Si él no aparece, no es una entrevista mía. El próximo estrella es él. Yo espero poder llegar a entrevistarle. Hombre, pero que sean olímpicos, Sí, ¿eh? claro, no pasa Todo el nada. amor del mundo del deporte paralímpico. O como guía paralímpico, que nunca sabemos Como guía. por dónde nos llevan los caminos. Muchísimas gracias, Celia. Gracias a vosotros. Así nos marchamos, con una limonada en la mano, mirando al mar, mirando a la piscina, mirando al monte o, en definitiva, disfrutando, aunque haga mucho calor en ocasiones, de una de las estaciones preferidas de todo el mundo, donde la gente que practica deporte con discapacidad, ya sea amateur o profesional, no descansa, y más en una sociedad que va hacia la saludabilidad más grande que hemos tenido en los últimos años. Esperamos que estéis disfrutando o vayáis a disfrutar de vuestras vacaciones. Nosotros, como siempre, en 30 días volveremos para contar toda la actualidad que tiene que ver con el deporte paralímpico español.